El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. El primer día después del sábado, estando todavía muy oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr. Llegó a casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venían siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No me quiero emocionar mucho porque a mí estos textos me emocionan demasiado, ¿verdad? Entonces no quiero aquí. Pero bueno, hemos escuchado el primer anuncio de Pedro.
un anuncio con una certeza absoluta. Ya saben ustedes lo que ha sucedido en todo Judea. Es un testimonio que rompe de manera total con toda una estructura que no se había preparado, que no se estaba hecha para esta realidad. Nosotros somos testigos de todo lo que Jesús hizo en Judea, en Jerusalén, en Galilea, y también que lo mataron, que lo colgaron de una cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día y concedió verlo no a todo el pueblo, sino a algunos cuantos. Él comió con ellos después de que resucitó de entre los muertos y los mandó a predicar al pueblo y a dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. Esto es algo inaudito. Es el querigma. Es por donde se empieza el primer anuncio. Con una certeza. La certeza del pecado. El pecado que mata al amor. Pero con la certeza de que el amor es más grande que el pecado y triunfa con la vida plena y absoluta. No una vida fantasiosa, no la vida de un fantasma, no la vida de un loco, la vida de un hombre que ha tomado el dominio absoluto de la muerte, del pecado, y por lo tanto ha otorgado al mundo la salvación. Un muerto no come, un muerto no habla, un muerto no se hace presente en medio de ellos. Esta es la certeza, es lo único que le da sentido a nuestra fe, es lo único que le da sentido a nuestra vocación cristiana, es lo único que le da sentido al mundo, al universo. Por lo tanto, si Cristo ha resucitado y ustedes han resucitado con Él, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo. No las cosas de abajo, no las cosas de la tierra, no las cosas pasajeras, no las cosas efímeras, como lo hemos venido diciendo estos días. El acontecimiento de la resurrección cambia, transforma de manera absoluta la existencia de la humanidad. No es un cuento, no es algo que se inventaron, es una realidad. Y por eso hemos vivido una semana intensa en torno a nuestra fe. La Semana Mayor, ya dijimos por qué se le denomina así, donde hemos vibrado con la vivencia de los grandes misterios cristianos, con la pasión, la crucifixión, la muerte y finalmente la resurrección del Señor. El gozo que debemos reflejar en nuestra mente, en nuestro corazón, también ha de salir desde dentro y se ha de reflejar en nuestro rostro, en nuestra vida, porque no es una alegría que viene de fuera, es una alegría que brota de dentro. Dentro está la fuente, porque estamos inundados del resucitado, estamos llenos de su vida, estamos llenos de su gracia. Y entonces esa alegría, sí, tras la resurrección, vienen del gozo de saber que Jesús venció la muerte. Un acontecimiento que nos sigue causando perplejidad, que nos sigue causando dudas y que quizás hasta nos siga causando dolor. Pero lo primero que nos tiene que causar es esa incertidumbre de ¿qué onda con mi vida de cara a este que ha resucitado? ¿Cómo yo puedo vivir como si Él no estuviera vivo?
¿O cómo yo puedo vivir como si no le conociera? ¿Cómo yo puedo vivir en mi vida un temor, una lejanía, una tristeza, una sombra que no me permite ser libre, que no me permite ser feliz? Qué difícil es entender esto, queridas hermanas. Y qué difícil también es que lo entiendan las familias, los cristianos, la sociedad, porque el mundo nos quiere llevar por otro lado, por otro rumbo. Y desafortunadamente todos somos sujetos de eso. No podemos presentarnos como víctimas de, porque al final de cuentas es una opción. La opción cada una la hace. Cada quien sabemos si nos dejamos llevar por la corriente del mundo o por la corriente del resucitado. El Evangelio nos recuerda la situación que viven los seguidores más cercanos a Jesús. Están a puertas cerradas por miedo a los judíos. Quizás en su mente vienen los recuerdos, ¿sí? Lo que han vivido, la experiencia que han tenido con Jesús, pero ya no está. O ellos piensan que ya no está. No tienen una visión de futuro. Y para decir una visión de futuro no nos referimos a asegurar el día de mañana, sino que se les ha olvidado lo que Él les había prometido con antelación. Y esto es algo muy importante. Se apodera de ellos, tras la muerte del Maestro, el miedo, la incertidumbre, la falta de confianza, la falta de rumbo. Ahora, ¿hacia dónde vamos a caminar? Si habíamos puesto nuestra confianza en este y mira cómo acabó. Si Él nos había dicho que era el libertador de Israel, si Él nos había dicho, ¿verdad?, que era el Mesías y acabó como delincuente en una cruz. Y todo eso, pues generaba en los apóstoles, ¿verdad?, en los discípulos, una inseguridad grande. Sus esperanzas, su corazón, su vida estaba herida. Y todos, seguramente, todos se sentían engañados. Y seguro que cada uno se refugiaba en sus pensamientos y en sus propios miedos. Y qué terrible cuando le sucede esto a una persona. Meterse dentro de sí misma, ¿verdad?, para refugiarse en sus pensamientos y en sus propios miedos, para aislarse, para hacer su vida sin Dios y sin la comunidad. ¿Dónde va a acabar esto? El primer día después del sábado, estando todavía oscuro. Es decir, no solamente se refiere a la oscuridad física. María Magdalena acude muy temprano al sepulcro. Las dudas, los temores le han robado el sueño. Ahí está la oscuridad. La oscuridad en la persona. Eso es lo que nos quiere decir Juan. La falta de confianza, la falta de certeza, la falta de verdad en nuestras vidas.
Los temores le habían robado el sueño y decide estar junto a la tumba del maestro. ¿De qué sirve? Solo para seguirlo llorando. Ciertamente de ella no podemos decir que no le amó. Claro que le amó. Pero ¿cuántas veces las lágrimas no son lágrimas de amor, sino lágrimas de remordimiento, lágrimas de decepción, lágrimas de tantas cosas? Ahí está la oscuridad. María llega, pero se lleva la gran sorpresa. La piedra está removida y piensa inmediatamente a lo humano. Se han robado el cuerpo del Señor. Es comprensible su manera de razonar, ya que era absolutamente imposible creer o pensar en la resurrección. Aunque era una promesa ya de Jesús, no olvidemos esto, pero era imposible pensar en la resurrección, porque aquel que había quedado colgando de un madero, como decíamos el viernes, sin gracia ni belleza, varón de dolores, hombre acostumbrado al sufrimiento, era un pedazo de carne. Como cuando tenemos la canal completa de una res. Así, no tenía aspecto de hombre. Entonces, ¿quién al ver un cuerpo deshidratado, no solamente porque le falta el líquido, sino porque ha perdido la sangre gota a gota, quién va a pensar de la posibilidad de una resurrección? Nadie. Eso es inaudito. Y sucede. Y por eso a Cristo Jesús resucitado le vemos con las marcas de la pasión, le vemos con las llagas en sus manos, pies y costado, que esos son los signos, esos son los sellos, eso es lo que dice, estamos viendo y hablando con la misma persona, pero ahora diferente. Es el mismo, pero distinto. Ya no es solamente hombre, ahora está resucitado, ahora vive glorioso, ahora Él ha tomado el dominio. Verdaderamente, este es el alfa y la omega, el principio y el fin. Suyo es el tiempo y la eternidad, porque Él ha reconciliado con su Padre todas las cosas. María Magdalena se queda atónita, asustada al ver la piedra removida y el sepulcro vacío. Ella regresa a contar lo que ha visto, una tumba vacía, ahí donde se quería meter Sor María de Jesús, ¿verdad? Una tumba vacía. Eso es lo que aparentemente se encuentra ella. Va y les dice a los discípulos, y Pedro y Juan salen corriendo. Claro que llegó primero Juan. Pedro ya estaba todo rumiento, ya le dolían las rodillas, pero no perdía la alegría, pero no perdía el entusiasmo. Pero Juan, en su juventud, ojo con esto, signo de inexperiencia, signo de incapacidad, no puede entrar. No está capacitado para ingresar. No es una persona madura. Fíjense qué enseñanza. Él no puede entrar, no debe entrar, no está preparado para algo así. Y espera a que llegue el hombre de la experiencia. El hombre que, a pesar precisamente
de las negaciones, ahora sí está capacitado para dar testimonio, y lo escuchábamos en la primera lectura, de lo que aconteció. Entonces, es importante darnos cuenta, ¿verdad?, como si aquella noticia les quitara el miedo del que hablábamos al principio de esta reflexión, como si les quitara el miedo a los apóstoles, a los discípulos, y salen corriendo. Pedro se dice que contempló los lienzos y el sudario. No hay duda de que ha resucitado. Es absolutamente absurdo, mentira, que hayan podido robar el cuerpo, porque si todo estaba tan bien arreglado, si todo estaba tan bien preparado, inclusive con el signo del lienzo, ¿sí?, del sudario, de la cara doblado aparte, que como ya decíamos es signo de resurrección, signo de divinidad, signo de que yo volveré. Espérenme, porque yo volveré. Y aquí es donde se da precisamente, ¿sí?, esta experiencia de fe de Juan. Nos dice el Evangelio, vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras. Aquellos que han sufrido con la pasión de su Maestro, que han sentido su esperanza destrozada, que han vivido la desilusión, ahora están frente a un sepulcro vacío. La incertidumbre se apodera de sus mentes y corazón. Se dan cuenta que no es el fin. Aquellos que pensaban que matando a este revoltoso se iba a acabar todo, no sabían que era el plan de Dios para recomenzar todo, para la nueva creación, para la nueva vida, como cantábamos al principio. Entonces, ahí comienza todo de nuevo. Se dan cuenta que no es el fin, sino el inicio de una vida con la presencia de Jesús, el mismo, pero de forma distinta, mas no distante. Jesús sigue vivo. Jesús estará presente de una manera diferente en medio de ellos. La tumba vacía no es una prueba de la resurrección. Lo primero que pensaron fue que se habían robado el cuerpo. ¿Y quién se lo robó? ¿Quién sabe? ¿Dónde está? ¿Dónde le han puesto? No sabemos. Y sin embargo, efectivamente, Jesús no está ahí. Estamos a 2000 años del acontecimiento de la resurrección del Señor. Y como cristianos decimos creer en Jesús resucitado y en la vida eterna. Sabemos desde la fe que para participar de la gloria del Padre debemos pasar por el acontecimiento de la muerte. Sin embargo, nos seguimos aferrando a esta vida como si dudáramos de que existe la vida después de la muerte biológica. Queridas hermanas, en este día en que celebramos la gloriosa resurrección de Cristo Jesús, después de habernos preparado durante 40 días para este magno acontecimiento, ahora celebraremos la octava como un día y continuaremos durante 50 días para recibir el don de Dios, para recibir el don, la fuerza del Espíritu, al Paráclito, al Consolador, al Santificador, al que nos quita definitivamente los miedos. Pidamos al Señor, por la intercesión de la Santísima Virgen María, que nos conceda la gracia de creer verdaderamente en este acontecimiento y de permitir que este acontecimiento llene nuestra vida, llene nuestra existencia, llene nuestras comunidades y nos haga verdaderamente hombres y mujeres
felices, fieles, hombres y mujeres resucitados, resucitadas, llenos del Espíritu de Dios y capaces de romper con las estructuras del pecado y de la muerte que puede haber también dentro de nosotros mismos y que no somos capaces de enfrentar porque nos falta la vida del resucitado en nosotros.